Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el Congreso de Derecho Disciplinario, el cual se dio los días 6 y 7 de junio en la Universidad Libre. Mi nombre es Luis Carlos González. Mi nombre es Juliana Paredes. Y las dos ponencias de las cuales vamos a hablar son de la que fue expuesta del Procurador Delegado Alfonso Cajiao Cabrera Y la de Juan Sebastián Calderón Rodríguez. La ponencia del Procurador Delegado Alfonso Cajiao Cabrera básicamente va a tratar sobre el tema de si la Procuraduría General puede o no destituir a un servidor público que haya sido elegido por voto popular. Y la ponencia que yo voy a explicar, pues la de Juan Sebastián Calderón Rodríguez, y esta se divide en dos partes. La primera parte, los fundamentos normativos de la potestad disciplinaria de las oficinas de control interno, y la segunda parte explicó la Convención Americana de los Derechos Humanos en el bloque de constitucionalidad. Muy bien. Para resolver entonces la pregunta sobre si puede la Procuraduría o no destituir a un servidor público elegido por voto popular, es necesario, según lo expone el Procurador Delegado, remitirnos un poco a lo que sería la historia de la Procuraduría. Es ahí entonces donde nos ubicamos con Simón Bolívar, el cual en su discurso de la moral de la República nos plantea que debe existir un organismo de control que, valga la redundancia, controle a los jueces. Bolívar entonces propone lo que sería para ese tiempo una Procuraduría General de la República, diferente a la que pues obviamente hoy existe. Luego de esto el procurador nos da un salto de tiempo y nos ubica en lo que sería la Constitución de Cundinamarca. En este lapso de tiempo se presentaba un conflicto entre los centralistas y federalistas. Por lo tanto, por eso es que es una de las tantas razones por las cuales se le denomina también la patria boba. Bolívar nos dice que no tenemos la madurez política para ni siquiera gobernarnos, ni para escoger a quienes nos van a gobernar. Es por esto que Bolívar plantea lo que es una presidencia vitalicia. Obviamente, sobre esto pues van a surgir muchas críticas hacia Bolívar, a lo cual él como, no como tal una respuesta, sino lo que hace es que él se va y deja acá en Colombia a cargo a Santander. Luego a Bolívar, este es un dato curioso, le intentan hacer un atentado. Y bueno, producto de todo esto, Bolívar llega a fallecer en el año de 1830, el cual es una fecha muy curiosa, ya que en este mismo año es cuando aparece la Procuraduría. Cuando surge la Procuraduría, entonces nos encontramos obviamente con lo que sería el primer Procurador General de la Nación, que sería Francisco de Soto. La Procuraduría con el tiempo crece y tiene pues como tal un control judicial que avanza a lo largo del siglo y pues estaba evolucionando. Sin embargo, tiene una cualidad y es la disparidad política con la presidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si la presidencia en ese tiempo, digámoslo así, era de federalistas, entonces la Procuraduría iba a ser de centralistas. Si la presidencia era de centralistas, pues en fin, siempre había una disparidad. Lo mismo con partidos políticos, o sea, si eran liberales, conservadores, etc., siempre había una disparidad política. Antes, como tal, dentro de las funciones que tenía el procurador, pues hablo desde en sus inicios, hablamos de que simplemente tenían una función de dar recomendaciones, ¿sí? Nada de sanciones, simplemente recomendaciones. Esto cambia con la ley 13 de 1984, en la cual ya se dan unas disposiciones disciplinarias. La Procuraduría luego sí pasó a sancionar
el artículo lo que sería 277 y 278 de la Constitución Política de Colombia, y es entonces cuando el procurador nos hace una acotación muy importante o que se debe resaltar de la ponencia, y es que él afirma que no son 3 los poderes del Estado, los poderes públicos, sino que son 5. Los tres tradicionales que son los que conocemos, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y el cuarto, él nos dice que es la organización electoral, y el quinto son los organismos de control del gasto público. Entonces, según lo que hemos visto, vemos que en la historia la Procuraduría ha evolucionado y ha adquirido cada vez nuevas potestades, nuevos poderes. Como tal, esto se aclara en la sentencia C028 del año 2006, en la cual nos puntualiza a lo que es la pregunta que estamos tratando el día de hoy, y es si la Procuraduría puede quitar a aquellos servidores públicos elegidos por voto popular. Esta sentencia nos dice sí lo puede hacer, si son actos de corrupción, pero entonces nos vemos envueltos en una nueva pregunta, y es ¿qué es la corrupción? Para responder esta pregunta, pues nos tenemos que ir a la sentencia C176 del año 2006, la cual nos trata dos temas, que son los deberes funcionales y los actos como tal de corrupción. De estos últimos nos dice que va a haber corrupción siempre que se trate un tema económico, siempre que las consecuencias sean económicas. La Procuraduría como tal sobre este pronunciamiento de la Corte pide una aclaración, ya que como tal la sentencia no es muy fija, no es muy clara en lo que quiere decir, a lo cual responde el Consejo de Estado, y dice que la Procuraduría sí tiene efecto interpartes, y con esto pues sabemos que se resuelve pues esta pregunta. Concluimos entonces que concluye el delegado de la Procuraduría General diciendo que la Procuraduría sí tiene un control judicial por el contencioso administrativo. Y bueno, siguiendo con el tema, tomo de mi compañero y de la ponencia que él explicó los artículos 277 y 278 de la Constitución Política, y también la sentencia C028 del 2016. Dando así, procedemos a explicar pues la ponencia del señor. Entonces, él principalmente cita artículos 277, numeral 6 y 278 de la Constitución Política, la Ley 734 del 2002, frente a lo dispuesto en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En el artículo 23 de esta convención habla de la suspensión de las garantías de los derechos civiles y políticos. Únicamente las pueden hacer los jueces penales, y esto va a ser muy importante tenerlo en cuenta para el desarrollo de la ponencia, de la explicación que voy a dar. Entonces sigamos con lo siguiente, que es las dinámicas de la evolución propia del derecho disciplinario. Ha hecho que los estados se organicen y busquen elementos que sean necesarios para regular y controlar la conducta oficial de los servidores públicos. Entonces, para hablar de esto, se devuelve a Europa en el siglo XIV, XV y XVI, donde habla de la famosa monarquía, en la que solo había un soberano, o sea, una concentración de poder, y este podía disponer y hacer, manejar la administración como él quisiera, saltándose así el debido proceso constitucional. Dada esta situación, se crearon las necesidades y necesidades de regulación, y ya no es el soberano el que dispone de la manera pues que él quiere, o de la separación del servicio de sus súbditos a su manera, a su disposición, sino que se tiene en cuenta el debido proceso, que es un principio de legalidad, pues es parte del principio de legalidad. Dejando atrás Europa, nos centramos otra vez en Colombia, que Colombia no está ajeno a esto, y que ha conferido con la
con una sentencia que es la C-030 del 2012 de la Corte Constitucional, que define el concepto de derecho disciplinario y dice conjunto de normas objetivas y sustanciales que se encargan de la regulación de la conducta para la mejor prestación de los servicios públicos. Hay que partir que la mejor prestación de los servicios públicos es importante porque se permite garantizar los fines esenciales del Estado. Recordar que los fines esenciales del Estado aparecen en el artículo 2 de la Constitución Política. Entonces, por eso resulta tan preponderante. Dado esto, digamos que toda ente que tenga un poder, disciplinario, debe encontrar con algunos límites sustanciales. Y uno de estos límites, y muy importante, aparece en el artículo 1 de la Constitución, que es la dignidad humana. Pues teniendo en cuenta que la dignidad humana es un principio, un pilar básico constitucional. Y cerrando esa parte de Colombia, entramos a la segunda parte de esta ponencia, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y esto empieza con el control de convencionalidad. El control de convencionalidad lo adoptan los estados y están obligados, a adoptar instrumentos jurídicos y normativos y administrativos para armonizar la entrada de una convención al ordenamiento que tenga interno cada estado. Entonces, aquí parte la parte importante de la ponencia y el problema jurídico que presenta, y es que la Convención Americana de Derechos Humanos fue aquí ratificada en 1972, o sea, antes de la Constitución del 91, la actual que tenemos. Y dado a eso, los que hicieron la Constitución del 91 tenían que preguntarse en ese momento qué tratados regulaban, qué tratados se encontraban regulando el proceso de confección de la norma para no violar ninguna de estas, ninguno de estos tratados que ya se tenían. Y ese fue el problema de la Constitución, que no se tuvo en cuenta eso y pasaron por encima de la Convención Americana. Entonces, hay que recordar un principio que se nombra hay dos principios que se nombran fundamentales en la ponencia, y es el pacta sunt servanda, los tratados son para cumplirlos, y la buena fe. Entonces, la primera reflexión que se hace es que a partir de la Constitución del 91 también, y se adiciona el bloque de constitucionalidad que antes no se encontraba en el artículo 93, y esto fue adicionado por la sentencia 327 del 95. Entonces, todas normas que, aunque no estén en la Constitución, también nos están rigiendo. Entonces, se hace el estudio del artículo 277, numeral 6, donde se da la potestad y la facultad de ciertas entidades administrativas de sancionar y demás, pasando, reitero, por encima de esta convención. Y para todo problema hay solución. Y una de las soluciones que se plantea es que se haga un acto legislativo corrigiendo el problema que presenta el artículo 277 frente, que hay una disparidad con el artículo 23 de la convención. Entonces, las entidades administrativas que sancionan personas e implican suspensión de derechos civiles y políticos, adicionalmente, están incumpliendo con los deberes administrativos. Y ahí entramos a ver otra propuesta que cita el ponente, y es que en el marco para una articulación efectiva, crear, lo que decía el acto legislativo, reformando el artículo 277, para que las funciones de la Procuraduría no se vean lucratorias, que no se vean frente al juez penal. Y la respuesta está en la sentencia que mi compañero anteriormente citaba, en la 028 del 2016, donde la Corte le da a la Procuraduría ejercer sus funciones penales, porque sí las puede ejercer, aunque no sea un juez penal, para hacer esta clase de sanciones. Que otra propuesta es generar mecanismos de las autoridades administrativas con error de ejecución procesal, y finalmente, que eso se envía a la Procuraduría General de la Nación como órgano de habilidad jurisprudencialmente, para que sea la Procuraduría la que ponga la sanción suspensiva de los derechos civiles y políticos. Entonces, el problema jurídico que se planteó en un comienzo ya se solucionó con la sentencia que actualmente nombré. Bueno, así concluimos con este análisis de las dos ponencias presentadas en este Congreso de Derecho Disciplinario. Les damos las gracias por haber visto este video y
feliz día.